Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar más agudo. Vamos a buscar Lucas 11. Más agudo. Ahí estamos. Lucas 11, 11 al 13. ¿No le digo, po? Dios tiene algo hoy para usted. Me encanta a mí esto. Lucas 11, 11 al 13, hermano. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Hay un tema y es el regalo del buen padre. El regalo del buen padre. Lucas 11, 11 dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la mañana agradecemos este privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, a darme a entender, que tu nombre sea glorificado, Señor, y cada una de nuestras vidas bendecidas. Prepáranos para poder recibir tu regalo en esta mañana. Prepáranos, Señor, de la gloria, que nuestras almas estén expectativas, sedientas y hambrientas de los regalos celestiales, Señor. Y yo sé que tú vas a otorgarlos en esta hora. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos permites hacer. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. El regalo del buen padre. El hombre, hermano, por naturaleza es malo. Dice allí en Romanos 8:10 que no hay justo ni aún uno. Sin embargo, hay personas que tienen alto sentido de responsabilidad. Hay padres en lo terrenal que tienen alto sentido de responsabilidad y saben proveer, hermanos, para las necesidades de sus hijos. Tal como lo dice aquí la palabra, ¿no? Provee pan, provee pescado, provee huevo, etc. Las necesidades son suplidas. Ahora bien, puede ser que a ti te haya tocado un padre que no haya tenido ese sentido de responsabilidad contigo. Puede ser que tú hayas tenido a un padre que no se preocupó por ti, que no te dio a ti lo necesario y quizás todo lo contrario, abusó de ti. Pero yo tengo una maravillosa noticia, hermano, y es que cuando uno viene a los pies de Cristo sucede algo maravilloso con Jehová, el creador de todo. Él se convierte en nuestro Padre. Dice en Juan 1:12, fíjese qué cosa más maravillosa: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, que creen en Cristo, le dio potestad de ser llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Quiere decir que Jehová, el creador, hermano, de todo lo que usted observa, aún de nosotros mismos, se convierte instantáneamente en nuestro Padre Celestial. Y hay una diferencia enorme, pero abismal, entre el Padre Celestial y el Padre terrenal. El Padre, hermano, terrenal es imperfecto y por lo tanto las dádivas que da son perecederas. Por muy buenas que dé, todas esas dádivas tarde o temprano perecen, porque son producto de esta tierra. Pero nuestro Padre Celestial es alguien perfecto. Es un Padre perfecto cuyas dádivas, cuyos regalos son también
perfectos y no perecederos. Santiago 1:17 claramente dice y describe esa dádiva diciendo que toda dádiva y don perfecto proviene ¿de quién? De lo alto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo quiero que tú te me enfoques en este Padre celestial, no en tu Padre terrenal, porque repito, tú quizás no hayas tenido muy buenas experiencias con tu Padre terrenal, pero cuando venimos a Cristo, Jehová se convierte en nuestro Padre, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y prepárate, porque tu Padre celestial sí se preocupa por ti y quiere darte de lo mejor, no cosas temporales, sino cosas permanentes y eternas, que es un reflejo de su carácter perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quiere darnos el Padre? ¿Cuál es el regalo de ese buen Padre celestial que nosotros tenemos? Pues ahí en Lucas 11:13 tenemos ese regalo. ¿Y qué dice, amado? Ahí el Señor Jesús lanza esta pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Fíjese que Él hace una comparación entre el Padre terreno, pero con un sentido de responsabilidad muy amplio, que sabe proveer, pero que provisiones son temporales y pasajeras. Y luego ponen un contraste al Padre celestial y dice lo siguiente: ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará? ¿Cuál es el regalo del buen Padre? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿A quienes? A los que se lo pidan. ¿Verdad que es fácil? Solo eso está pidiendo tu Padre celestial, que tú le pidas y Él te lo va a dar. No hay donde perderse, yo no veo nada de complicado. Esto está muy sencillo, muy sencillo. Ahora, yo debo de aclarar algo, hermano. Desde que nacimos de nuevo, usted tiene ya el Espíritu Santo dentro de usted. Allí en 1 Corintios 3:16 dice el apóstol: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí no está en cuestionamiento la presencia de Dios. Desde que tú naciste de nuevo, el Espíritu de Dios viene a habitar con tu espíritu y ahí está. Tu cuerpo se convierte en su casa, en su tabernáculo, en su templo. Así que tú jamás debes de decirle al Padre: dame, Señor, tu Espíritu Santo, porque ya lo tienes. ¿Me escuchó? Ya está dentro de ti. Desde el momento que recibiste a Cristo, se te fue dada la bendición de tener a alguien especial dentro de ti, el Espíritu Santo. Y está ahora, ¿a qué se refiere entonces Jesucristo con esta pregunta? ¿Que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso ya no lo tenemos, pues? Como que hay un poco de contrariedad allí, ¿no? Como que decimos, bueno, ¿a qué se refiere Cristo? Si nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué vamos a pedir algo que ya tenemos? Escuche bien. Cuando el Señor Jesús dice: ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?, no se está refiriendo a su presencia, porque ya está en usted. Se está refiriendo a la manifestación de su presencia, que es una cosa muy diferente. Muchos tenemos la presencia de Dios, pero no la manifestación. ¿Me escuchó? Y Dios desea darte a ti la manifestación de su Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu son muchas, hermano. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, una sanidad, una provisión, un milagro, un quebrantamiento de atadura, de cadena. Todas esas son manifestaciones ¿de qué? De la presencia de Dios
en nosotros. Y esas manifestaciones son las que Jesús está ofreciendo, las que el Señor Jesús dice: tu Padre Celestial tiene manifestaciones para tu vida y lo que necesitas es que lo pidas. Que lo pidas. Repito, hoy nuestro Padre Celestial quiere regalar no presencia, sino manifestación de su presencia entre nosotros. Quiere impartir dones, quiere impartir sanidad, quiere impartir liberación, quiere impartir su gloria sobre su templo. Algo visible, algo contundente. ¿Me escuchó? Y bueno, esa dádiva celestial la podemos pedir al Padre. Ahí claramente Jesús lo dice. Debemos de pedírsela ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Cristo está, Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre. Mire cómo se van complementando los versículos, hermano, y va arrojando a luz a cómo debe de ser nuestra oración para que sea efectiva. Jesucristo dijo: hay que pedirle al Padre la manifestación del Espíritu. Pero en otro versículo podemos darnos cuenta que al Padre se le pide en el nombre de Jesús. No solamente de pedir al Padre, no, debemos de meter a Jesús en esta ecuación. Amén. Por eso es que a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque pedimos mal, ¿verdad? Entonces debemos de pedir al Padre, sí, pero en el nombre de Jesucristo. Todo hay que pedirle al Padre. Aquí no es cuestión: Jesús, dame bendición. No. Espíritu Santo, dame bendición. No. Debemos direccionar nuestra oración ¿a dónde? Al Padre, en el nombre de Jesús, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Yo no le pido a Jesús, yo no le pido al Espíritu, yo le pido al Padre. Que quede eso bien claro. Amén. En esta mañana le vamos a pedir ¿a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Su bendición, las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro tabernáculo. Muchas veces, amados, recibimos enseñanzas que para recibir esas manifestaciones del poder de Dios, es decir, dones espirituales, regalos del buen Padre, alguna sanidad, etcétera, debemos merecerlas. A veces recibimos una gran cantidad de enseñanzas. No, usted tiene que hacer 21 días de ayuno para poder recibir esa manifestación. No, usted debe de meterse 21 días en vigilia para que pueda tener sensibilidad espiritual y recibir la bendición del Padre. ¿Será? Yo por mucho tiempo pensé así, hermano mío, que yo tenía que hacer algo para merecerlo, pero no es así. Le voy a decir por qué. Porque las cosas celestiales no tienen precio terrenal. Son demasiado alto el precio para que yo pueda hacer algo para merecerlas o para recibirlas. Por lo tanto, como es algo muy elevado que yo no tengo cómo pagarlo, viene el Padre y dice: yo lo tengo que dar gratis entonces. ¿Me escuchó? Como es un precio demasiado alto que ningún mortal puede, hermano mío, pagar, el Padre decide regalarlo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Cómo recibió el mayor regalo, el mayor milagro de todos, que es la salvación? ¿Hizo algo para merecerlo? ¿Hizo alguna obra previa para merecerlo? No, simplemente creyó en Jesús. Simplemente dijo: Señor, reconozco que soy pecador y que te necesito. Ven y mora, cambia mi vida.
Yo no tuve necesidad de hacer penitencias. Yo no tuve necesidad de hacer cambio alguno para venir a los pies del Señor. Hay gente que dice, no, espera hermano que yo termine de lidiar con este vicio que tengo y luego me voy a entregar al Señor. Venid tal cual estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Usted no puede pagar la salvación. Usted no la puede comprar la salvación. Simplemente debe de recibir lo que el Padre ha provisto por su Hijo. Y lo mismo sucede con las manifestaciones del Espíritu. Son tan costosas, son tan elevado el precio, que el Padre no tiene más remedio que darlas de balde, gratuitamente. Y vamos a consolidar esto con palabra, hermano mío. Fíjese bien. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, a todos los sedientos. Isaías 55:1. Mire, hermano. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen, ¿qué? A los que no tienen recursos, a los que no tienen cómo comprarlo, a los que no lo merezcan, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿El qué van a venir y comprar y comer? Mire, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Allá hay dos figuras. A todos los sedientos, venid a las aguas. Agua, vino y leche. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Sacian, embriagan y nutren. Amén. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Repito, ¿qué hace el agua? Sacia. ¿Qué hace el vino? Embriaga. ¿Qué hace la leche? Nutre. Son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Amén. Vale. ¿Y cómo las obtiene? Simplemente teniendo que tener sed, tener hambre. Mire, hermano, los niños cuando tienen sed y cuando tienen hambre y no tienen capacidad de ir al chorro y tomar agua o abrir la refrigeradora y adquirir algo, un alimento, ¿qué hace el niño? ¿Verdad? Que va al papá y le dice: papá, tengo hambre. Mamá, tengo sed. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Le provee lo que ya tiene. Pero el niño lo único que tiene que hacer para recibir lo que el padre ha provisto es tener hambre, es tener sed. Y el padre que ya compró lo va a dar a su hijo. ¿Le costó algo al hijo? ¿Le costó algo al hijo? ¿Merece algo el hijo con el cual el padre puede decir: hoy te lo mereces, tomar el pan? No, es porque es hijo. No es porque lo merezca, es porque es tu hijo, es porque tu hija tiene derecho a comer y a beber del pan y del agua. Amén. Vaya. Entonces aquí claramente dice: a todos los sedientos. No dice a todos los ayunadores, a todos los vigilantes. Aló. Quiero liberarlos a ustedes de ese concepto de merecer algo para obtenerlo. No, no, no. Venid. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahí está la provisión. Y a los que no tienen precio, dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. No te va a costar absolutamente nada. Se lo voy a volver a decir. No te va a costar absolutamente nada lo que el Padre ya ha provisto para ti. Nada. Solo tienes que tener hambre y sed.
hambre y sed. Solo el que tiene hambre y sed pide. Solo el que tiene hambre y sed pide. Solo el que tiene hambre y sed pide. ¿Me escucha? Por eso es que algunos no reciben, aunque tienen la facultad de recibir. No tienen hambre, no tienen sed. Se han saciado tanto por las cosas del mundo que sus barrigas están llenas. Ya no hay cabida para cosas espirituales. Es como aquel que se empanza de agua y le vienen y le traen un gran postre y dice: yo ya me empancé con el agua y ya no puedo comer nada más. Usted se está empanzando de cosas del mundo y las cosas espirituales, por eso es que no le da hambre, porque ya su vientre está lleno. Pero bienaventurado aquel que no tiene, bienaventurado aquel, hermano mío, que tiene hambre, no de cosas terrenales, sino cosas celestiales, porque será saciado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Debemos tener hambre por las cosas espirituales. No solamente hambre por las cosas terrenales. No solamente hambre por el trabajo. No solamente hambre por hacer y de hacer cosas en este mundo. Hambre por las cosas celestiales. A esas personas son candidatos para que vengan a las aguas y beban. Ellos son candidatos para que compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Es uno usted de ellos? Viene con hambre, viene con sed, está en el mejor lugar. El Espíritu Santo está listo y dispuesto para otorgar bendición de lo alto. Hambre y sed. Cristo claramente lo dijo: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y si hay pedigüeños es porque hay gente con necesidad, hay gente hambrienta, hay gente sedienta. Y por eso es que pide. Pidan al Padre, dice entonces Jesús. Pidan al Padre porque les va a dar agua, vino y leche. Cristo también lo dijo en otra forma, como lo dijo el profeta Isaías: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciado. No dejará con hambre al corazón hambriento y sediento mi Padre Celestial. Si usted ha venido con hambre y sed, no lo va a dejar salir sin haber saciado esa sed en esta hora. Ahora bien, escuche lo que le voy a decir. El hecho de que el buen Padre regale estas manifestaciones del Espíritu no quiere decir que no hayan costado nada. Cuando alguien me regala algo, es cierto, no me costó, pero eso no quiere decir que el que me lo regaló no le haya costado algo para adquirirlo. ¿Me escuchó? Cuando el Padre regala, no es porque nadie ha pagado un precio, es porque ya alguien pagó el precio. Si el Señor nos dice: vengan a las aguas, vengan y beban de ella vino y leche, si está la provisión allí y es de balde para nosotros, es gratuitamente, sin merecerla, es porque ya el Padre pagó el precio para que usted lo tome. Así como el hijo: papá, tengo hambre. Viene el hijo, toma y come. Pero ¿quién ha pagado por lo que el niño está comiendo? No él, sino el papá. Pagó por él. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Ya pagó por todas esas manifestaciones del Espíritu. Ya está pagada la deuda. El precio fue cancelado y satisfecho por el Padre. ¿Y sabe quién pagó el precio? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue, hermano, quien pagó lo que ahora estamos disfrutando o por lo que estamos por disfrutar. Hechos 2, 32, 33. Cuando la gente vio la gran algarabía del regalo del buen Padre que fue otorgado a los 120 a través del don de lenguas, hubo un gran revuelo de gente hablando cosas, ¿verdad? Y preguntando si esto cómo fue, cómo se dio. El Padre había otorgado el buen regalo a esos 120. El buen Padre
había otorgado ese regalo. Pero Pedro dice estas palabras que dan a conocer perfectamente que si recibieron esas manifestaciones del Espíritu fue no porque ellos lo merecieran, no porque ellos hayan pagado un precio, sino porque hubo alguien en una cruz que pagó el precio por lo que se estaba oyendo y viendo. Mire lo que dice Pedro, impresionante estas palabras. Hechos 2:32-33. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, una manifestación puede verse y puede oírse. ¿Me escuchó? La manifestación de la presencia de Dios debe verse y oírse. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Pero el apóstol Pedro claramente dijo que el que pagó el precio por esas manifestaciones del Espíritu fue que Jesús, con su muerte, resurrección y glorificación. Por eso es que dice allí, así que Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos testigos. Así que exaltado, mire, glorificación, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se da cuenta que lo que recibimos de gratis a nosotros no nos costó nada? No nos cuesta nada, pero al Padre sí le costó la muerte de su Hijo. La resurrección, la glorificación de Jesús hizo posible que los portones, que las alacenas celestiales se abrieran de par en par y poder tener acceso nosotros los mortales a los dones gloriosos de la manifestación del Espíritu. Por eso es que dice la palabra que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los que no lo merecíamos. Nosotros, amado hermano. Fíjese qué cosa más interesante lo que hace el sacrificio de Jesús. Cómo hace posible que ese sacrificio nos permita a nosotros tener acceso al fuego de Dios, a la manifestación del Espíritu. ¿Sabe que en la historia hebrea del Antiguo Testamento sucedía algo similar? Cuando se levantó el tabernáculo y estaba por inaugurarse el altar del holocausto donde iban a ser las víctimas, ¿verdad? Algo pasó ahí. El fuego no fue puesto por mano humana. ¿Me escuchó? La ofrenda, el sacrificio que se estaba presentando era tanto, pero de olor fragante para mi Padre Celestial, que Él, como de aprobación, como un hecho, como diciendo, yo voy a aprobar que esta ofrenda es grata y agradable para mí. Y sabe la forma como lo hizo, mandando fuego del cielo. Así que ese altar fue encendido por un sacrificio santo y agradable a Jehová, no por mérito humano, no por mano humana. El fuego cayó porque la ofrenda fue aceptable. Cuando Salomón estaba, hermano mío, inaugurando su templo, el templo de Jehová, ya no era un tabernáculo, ¿verdad? Con tela, ahora era de cosas físicas bien duras, fuertes, ¿verdad? De lujo, de mucha belleza y esplendor humano. Vino Salomón y empezó a ofrecer miles y miles de holocaustos. ¿Y qué dice la Escritura? La ofrenda, el sacrificio fue tan santo, tan agradable, lo que estaba percibiendo el Padre Dios, Jehová de los ejércitos, que su sello de aprobación, ¿sabe qué fue? Mandar fuego.
Escuche bien cómo vamos, por favor, atento. Mandó fuego. Cuando la ofrenda era aceptable a Dios, repito, siempre mandaba fuego y quemaba la ofrenda. Cuando los 120 estaban reunidos, esperando el regalo del buen Padre, dice que el Espíritu Santo entró como viento recio, fuerte. Se percibía, pero algo más pasó sobre ellos. ¿Qué dice el escritor sagrado? Que lenguas, ¿de qué? Mire, hermano, lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas y empezó la manifestación del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Cada uno de ellos, 120, estaban hablando en lenguas, cada uno en el idioma que el Espíritu Santo les estaba dando que hablasen. Pero la maravilla aquí es que fuego también descendió. ¿Y eso qué significa? Que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue tan perfecto que el sello de aprobación de Jehová fue mandar una vez más fuego. ¿Me escuchó? Eso fue lo que Dios mandó. Y el fuego es una manifestación de la presencia de Dios. Pero todo ¿por qué? Por un sacrificio, por alguien que pagó el precio, y en este caso fue nuestro Señor Jesucristo. Así que estas manifestaciones, si bien es cierto, no tienen precio, no tiene que pagar nada, no tiene que merecerlo para obtenerlo. Eso no quiere decir que a nuestro papá no le haya costado, porque sí, le costó la vida de su unigénito, nuestro Señor Jesús. Amén, iglesia. Bien, fíjese bien. Ahora quiero dar unos ejemplos de personajes que recibieron ese regalo del buen Padre sin merecerlo, para que usted vea que en realidad así es. Vamos a ver unos ejemplos de personajes que no hicieron absolutamente nada para recibir las manifestaciones del Espíritu Santo. Para dar fe a lo que te estoy diciendo, que no necesitamos, escuche esto, extenuantes ayunos, extenuantes vigilias, y se va a ir para atrás por lo que le voy a decir. O esperar años, meses, días, o ser el más consagrado de la congregación para merecerlo. ¿Me escuchó? No necesitas ser el más consagrado de la congregación para merecer las manifestaciones del Espíritu. ¿Cómo ve la cosa? Y vamos a verlo bíblicamente. La iglesia de Corinto, usted ha leído de esa iglesia de Corinto, hermano, cómo Dios le había regalado cosas maravillosas. La iglesia de Corinto se distinguió, hermano, de todas las otras iglesias. Se distinguió precisamente por recibir regalos del buen Padre. ¿Y cuáles son los regalos del buen Padre que dijimos? Manifestaciones ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ninguna otra iglesia se le dio lo que a ella se le había dado. De hecho, por ella conocemos que hay 9 dones del Espíritu. Por ella conocemos cómo ejercitar el don de profecía. Por ella conocemos cómo ejercitar el don de lengua. A ninguna otra iglesia se le fueron dadas estas indicaciones, para que usted vea que era una iglesia donde el buen Padre les había dado un excelente regalo, manifestaciones del Espíritu. Pero no me van a dejar mentir que de todas las iglesias, Corinto era la iglesia más problemática de todas. Era la iglesia menos santificada. Era la iglesia más inmadura.
eran niños y sin embargo el buen Padre les había dado el regalo maravilloso del Espíritu Santo. ¿Cómo explica usted eso? Y tengo cita, hermano. Fíjese que en la entrada de la carta, el apóstol Pablo alaba la riqueza de Corinto, de cómo el Padre los había engalanado con tanto regalo espiritual. Dice esto en 1 Corintios 1:5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Mire, hermano, en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Era una iglesia que abundaba en palabra de revelación, palabra profética, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Era una iglesia bendecida, con manifestaciones del Espíritu Santo. Y aún con todo eso, el apóstol todavía los incentiva a que pidan más, los mejores dones. Fíjese. Ya teniendo tantas cosas, todavía el apóstol Pablo le dice: no se conformen con lo que tienen, sino que procuren por los dones mejores. ¿Dónde está eso? Bueno, en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, les dijo el apóstol Pablo. Quiere decir que habían regalos que todavía el Padre quería darles a la iglesia. Y ellos debían de procurarlo. Y nosotros ya sabemos cuál es el secreto de procurar, que es tener hambre y sed, que me lleva a pedir. Amén, iglesia. Bueno, pero aquí está el gran pero, el pelo en la sopa. Aquí está el gran pero. También se le dijo que era una iglesia inmadura, pues tenía problemas de celos, tenía problemas de contiendas y tenía problemas de divisiones. Yo cuando leo eso digo, bueno, entonces todas las iglesias y todas las congregaciones habidas y por haber en el mundo son calificables para recibir el regalo del buen Padre. Aló. Pero no me voy a decir a ustedes que entre ustedes no hay celos, o que no hay envidias, o que no hay divisiones. Dejaríamos de ser mortales si no luchamos día a día con esas cosas carnales, ¿o no? Entonces, entonces yo califico para el regalo. Entonces usted califica para el regalo. Y dejemos eso. Qué galán que son esas cosas tenía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto también era irreverente, hermano. No respetaba lo sagrado, lo profanaba. Estaba tomando la Santa Cena indignamente, fíjese. Y por eso ahí sí el Señor se había enojado bastante. El papá se había enojado. Y usted sabe cuando los papás responsables que aman lo que hacen con sus hijos que se portan mal, les pegan. No los consienten, les pegan. Es el amor del papá. Benditas son las heridas del que ama. Nuestro Padre Celestial nos ama y de repente viene y nos da una buena cinchaseada y nos deja hiriendo, aunque después venga y nos sane y nos cure. ¿Me escuchó? Bueno, ¿sabe lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Vino el Señor y empezó a enfermar a la iglesia. Un espíritu de enfermedad empezó a poseer a mucha gente y la gente se estaba muriendo porque estaba tomando la Santa Cena de una forma indigna. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 29, 30: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio quiere decir que lo que es de bendición se convierta en veneno. ¿Aló? Lo que puede servir de bendición para tu cuerpo y traer sanidad se puede convertir en veneno y puede enfermar tu cuerpo y llevarte a la muerte. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese debilitado quiere decir personas, hermanos, que se encuentran obviamente enfermas, que se encuentran en una situación calamitosa, que ya no pueden levantarse y esperando ya la muerte. Y ahí lo dice claramente al final: y muchos duermen, es decir, han muerto, porque eran hijos, fueron disciplinados. Pero eso no se le quita que era una iglesia bendecida, que era una iglesia que el Padre había entregado, ¿el qué? Un regalo.
Manifestaciones del Espíritu Santo. Y cualquiera pudo haber dicho, pero si esa iglesia entonces no se lo merecía. Para que vea. Procurad pues los dones mejores, les dijo. Y por allá les dice, se está muriendo porque ustedes están tomando indignamente la Santa Cena, muchachos. Y les está diciendo, procuren los mejores dones. ¿Se da cuenta, iglesia amada? ¿Todos calificamos? Yo no los oigo convencidos. Pero yo no estoy predicando mi doctrina, hermano. Esto no es doctrina mía. Aparte de eso, tenía problemas, escuche bien esto, para colmo. Irreverentes, celosos, pleititos, divisorios, contendiosos, celosos, que no le daban lugar a la Santa Cena, que estaban para levantarse en pleno servicio de Santa Cena y chambreando, diciendo cosas, no dándole el lugar que le corresponde, pues, a semejante participación maravillosa. Aparte de eso, esta iglesia también tenía problemas con la intolerancia, con la tolerancia al pecado, fíjese, toleraba el pecado dentro de ellos. Para colmo, toleraba el pecado. Es decir, había muchos que nosotros decimos que eran tapadera. Ya hemos oído decir esa palabra a ustedes aquí, ¿verdad? Hermano, no sirva de tapadera. Si usted sabe que fulano anda en mal, pues hable con esa persona, y si no, pues hable conmigo y vemos cómo le ayudamos. Pero hay personas que no, es mi amigo de alma, ¿cómo yo le voy a echar cómo yo lo voy a echar de cabeza? Pues bien, la iglesia de Corinto también era tapadera. ¿Me escuchó? Una tapadera, hermano, que escondía un pecado bien grave. Allí en 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye, le dijo el apóstol Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este muchacho estaba conviviendo con su madrastra y estaba dentro de la iglesia sirviendo. Pero era el diácono, el primer diácono, era el primer servidor, era el líder que trae muchas almas. ¿Cómo yo le voy a decir algo? No, esa persona es la que más ofrenda. ¿Cómo yo le voy a decir esto? ¿Cómo yo lo voy a poner en disciplina? Si la iglesia está en plena construcción y necesitamos manos, necesitamos colaboradores. Así se hacen las tapaderas. ¿Me escuchó? Cuando Pablo escribió eso estaba preso, ni siquiera había tenido oportunidad de ir personalmente, pero mire cómo los chambres vuelan. Preso estaba el apóstol Pablo cuando le llegó aquel bullizo. Mira que en la iglesia donde abundan los regalos del buen Padre, ¿sabe lo que está pasando? Hay fornicación. No, hombre, pobre Pablo, se le fueron los colores. ¡Qué barbaridad! ¡Qué iglesia! Esta parte de ser una iglesia inmadura, ser niño, ser celosos, envidiosos, contenciosos, aparte de tomar indignamente la Santa Cena, para colmo, son tapaderas. Y sin embargo, era una iglesia donde el buen Padre había regalado manifestaciones del Espíritu más que en otras congregaciones. Ni me pregunte a mí por qué. Pero ahí está. Así que todos calificamos. ¿Aló? Todos calificamos para recibir ese regalo. Lo único que hay que hacer es ¿qué? Tener ¿qué? Hambre y sed. Otro ejemplo, Cornelio y compañía. Cornelio era una persona devota de Dios de Israel. Él conocía a Dios de Israel. Se había hecho una persona religiosa en cuanto a eso. Amaba al Dios de Israel, había renunciado a sus ídolos y amaba al Dios de Israel, pero desconocía a Cristo. Lo había oído hablar, pero no lo conocía. No lo conocía. Viene el Espíritu Santo y concerta una reunión, de esas reuniones maravillosas que el Espíritu Santo hace, hermano.
hizo que Pedro, que Cornelio tuviese una revelación de dónde se encontraba Pedro. Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio y bueno, fue una cosa maravillosa, un despliegue maravilloso de manifestaciones de los regalos del buen Padre sobre una persona que no conocía a Cristo. ¿Puede imaginarse Cornelio, una persona que no conocía a Cristo, ni mucho menos al Espíritu Santo, recibiendo palabra de ciencia, recibiendo palabra de sabiduría por medio de un ángel? Que el ángel le dijo: anda y allá vas a ver, allá por el mar, en un lugar tal, a una persona que se llama tal, tráelo porque necesitas oír ciertas cosas, que él te lo va a decir. ¿Cómo explica usted eso? Que Cornelio estaba fluyendo en el regalo del buen Padre sin antes conocer a Cristo, sin antes conocer lo que era el Espíritu Santo. Pero el hombre tenía hambre, pero el hombre tenía sed. Tus oraciones han llegado a los cielos y tus actos de caridad han tocado al Eterno. Ese hombre tenía sed y esa sed fue saciada. Tanto así que leemos, y quiero que vaya conmigo por favor, es una lectura que a mí me sorprende mucho, de cómo el regalo del buen Padre fue depositado sobre Cornelio, familia y amigos íntimos de él. Y yo quiero que por favor tengan en mente esto. Ellos no conocían aún a Cristo, mucho menos al Espíritu Santo. Por lo tanto, no habían tenido la oportunidad de demostrar su fe cristiana. Escuchen lo que le estoy diciendo. No habían tenido la oportunidad de demostrar su fe cristiana genuina. No habían tenido de demostrar una vida de consagración y servicio a esa fe cristiana, pues la desconocían total y completamente. Ni siquiera sabías de que más adelante se les iban a llamar cristianos, porque todavía ni se les había dado ese título a la iglesia. ¡Qué cosa más maravillosa! Personas que no conocían de Cristo, personas que no conocían del Espíritu, recibiendo el regalo del buen Padre, las manifestaciones del Espíritu. Leámoslo. Hechos 10:43. ¿Ya lo tiene? Vale. Pero mire, hermano, aquí Pedro una vez más exalta ¿a quién? Empieza a hablar sobre la vida de Jesucristo. Empieza a hablar sobre la muerte del Señor Jesucristo. Empieza a hablar sobre la resurrección de Jesucristo. Empieza a hablar sobre la glorificación de Jesucristo. Y esa palabra, mire lo que provocó. Vamos a leerla. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Me acompañan, verdad? Bye. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el regalo del buen Padre se hizo presente. El regalo del buen Padre descendió del cielo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué discurso estaban oyendo? Estaban oyendo de Pedro, de un hombre fiel, servidor, que dejó mujer, que dejó la barca, que dejó redes y que se fue a ser pregonero de la palabra de Dios. ¿Será que Pedro estaba hablando de sí mismo? No, Pedro estaba hablando ¿de quién? De Jesucristo. Ese era el tema central. Era un mensaje cristocéntrico. Y por ese sacrificio de Cristo, Cornelio y compañía estaba a punto de ver y oír las manifestaciones del Espíritu Santo. Mire qué maravilla. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué les extrañaba? Porque para los judíos los gentiles les llamaban perros. ¿Se acuerda cómo Jesús le dijo a la mujer cananea? No está bueno que le quites el pan a los hijos. Pero él suavizó la palabra. Él dijo los perrillos. No es bueno. Deja que los hijos se sacien primero. Pero la mujer dijo: ay, sí, Señor, yo entiendo, pero sepa
que de la mesa de los amos también comen los perros cuando caen sus migajas. Y eso sorprendió al maestro, y el Señor la bendijo, dando lo que pedía. Por eso es que los judíos se maravillaban que sobre estos perros, sobre estos indignos, y no vaya a nosotros nos suena fuerte esto, pero para aquellos tiempos, en aquella cultura, ya los gentiles estaban acostumbrados a que los judíos le dijeran perros a ellos, porque era parte coloquial de ellos. Era algo, como que nos digan a nosotros los guanacos, los salvadoreños, va. Nah. Es algo ya así, ¿no? Entonces, pero ellos estaban sorprendidos. ¿Cómo estos perros pueden tener acceso a ese regalo del buen Padre? Porque Cristo, el autor y consumador de la fe, el que dio su vida sin reserva por usted y por mí, Cristo nuestro Señor y Jesús, murió en la cruz, resucitó, fue glorificado, pagó el precio. Y por eso es que ahora ellos podían ver y oír lo que el Espíritu estaba otorgando. ¿Y sabe lo que estaba otorgando? Manifestaciones del Espíritu, dones de lengua, interpretación de las mismas. Una cosa maravillosa. Mire lo que dice allí, hermano, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían. La manifestación del Espíritu se oye, se ve, se palpa, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí, ojo con esto, porque aquí no vamos a ir de bruces nosotros. ¿Quiénes estaban recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo? Siga leyendo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Ni bautizados en agua eran. Para que vea que las manifestaciones, el regalo del buen Padre no requiera de algo meritorio, que paguemos un precio para merecerlos, obtenerlos. Ya todo está pagado, dice el Padre, y lo único que necesita es tener hambre y sed de ello, y que lo pidas. Cornelio era un hombre hambriento. Eso hace mucha diferencia entre muchos de nosotros acá. Cornelio era una persona hambrienta por las cosas de Dios, tanto así que se lo voy a probar. Versículo 24, en Hechos 10:24. Mire lo que hace un hombre hambriento. Ya había recibido la comisión de aquel ángel. Una palabra de conocimiento y de sabiduría habían sido dadas de una forma maravillosa. Y este hombre no se quedó solamente diciendo: es para mí esta bendición de este regalo, así que lo voy a esperar con ansia. No, una persona que ama a su prójimo va a compartir ese regalo con otros. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Era obvio que Cornelio estaba esperando una bendición, pero no quería solo recibir él esa bendición. Quería compartirla. Mira el versículo 33 lo que dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien al venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír. Eso es lo que hace un hambriento. Oye, no me estoy moviendo, no estoy saliendo cada rato, no estoy de irreverente cuando estoy escuchando la palabra de Dios, a no ser que tenga un problema de las vías urinarias. Está bueno, pero si no, haga sus necesidades antes de venir. Pero por eso es que no recibimos, somos muy irreverentes. El que tiene hambre y sed, oye, está hambriento, sediento de la palabra que Dios trae al pueblo. ¿Y a qué hora se va a terminar esto? Que ya va a empezar el partido, que hoy me toca la peli, a tales horas empieza. Ya tengo programado ya la tele para poder verla, y este tipo nunca se para.
Usted no está hambriento de las cosas de Dios. Por eso la exhortación que oímos aquí. Muchos vienen a oír y por eso no reciben. Mire cómo es Dios, hermano, por el amor de Dios. Hoy está hablándole Dios a través de la palabra, pero previamente levantó a alguien Dios. Y dijo, vienen muchos, solamente oyen y se quedan de espectadores y no piden. Ahí están. Haciendo gorgoritos. No, hermano. Si usted ha venido a la casa de Dios, no salga como vino. Váyase con el regalo del buen Padre. No se vaya con las manos vacías. El Señor Jesús dijo: es necesario que el que se acerca a mí crea que me va a encontrar y que soy galardonador. Que yo regalo cosas a los que me buscan. ¿Cuántos han venido a buscar aquí? Ya viene el tiempo. Pero mientras tanto, como dijo Cornelio, estamos reunidos para oír. Porque la fe viene por el oír. Estamos aquí reunidos para oír. Estaban hambrientos no de pan material, sino de pan espiritual. Y fueron saciados. No conocían a Cristo. No conocían al Espíritu Santo. No se habían bautizado en agua. Y sin embargo recibieron el regalo del buen Padre. Las manifestaciones del Espíritu Santo cayeron sobre ellos de una forma maravillosa que los judíos se quedaron atónitos. Sobre los perros el Espíritu. ¡Wow! Dios no hace acepción de personas. Ese es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Dios no tiene hijos preferidos. Lo que hace la diferencia entre un hijo y otro es el hambre y la sed que ellos tienen. Otro ejemplo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está captando? El último ejemplo, Hechos 19, 1, 7, por favor, vayamos. Hechos 19. Hechos 19, 1, 7. Mire qué interesante esto. Aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, ellos no habían recibido ninguna doctrina previa sobre el Espíritu Santo. No habían tenido ellos esto de estar jueves a jueves conociendo los dones del Espíritu, conociendo el don de los dones de inspiración, los dones de sabiduría. Estos son dones de poder, estos son dones, el don de milagro. Ellos no sabían absolutamente nada de los dones, mucho menos de aquel que los otorgaba, que era el Espíritu Santo. Aló. Me encanta ver esas caritas así todas. Bueno, de sospecha. Pero yo espero en Dios de que esto se les quite. A leer todo esto. Vamos a ver. Hechos 19, mire, hermano. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Ah, esta gente era discípula ¿de quién? De Juan y no de Cristo. Estaban casi en las mismas como con Cornelio, ¿no? Habían oído, pero lo conocían de Cristo. Ellos habían bautizado en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo. Y vuelve a entrar en escena un mensaje cristocéntrico. Escuche bien esto, porque esto es clave para recibir. Recuerde, por favor, lo que le acabo de decir minutos atrás. Si recibimos lo que recibimos, es porque el Padre pagó un precio dando a su Hijo. Así que nuestro trabajo es glorificar a Cristo.
Es exaltar a Cristo. Tener un mensaje cristocéntrico, no fredicéntrico. O ponga su nombre allí. ¿Me escuchó? No se trata de venir a hablar de mí. Se trata de venir y hablar de aquel que dio su vida en la cruz en un madero. Y que lo que tiene es por gracia, no porque lo merezca. Y empieza el mensaje cristocéntrico, breve, puntual y preciso. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Cuál fue el mensaje? Chiquitito, cortito. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Escuchando estaban ese corto mensaje. Cuando oyeron esto, mire otra vez por eso póngale sentido y ojo a lo que lee, cada detalle. Cuando oyeron esto, lo mismo sucedió ahí en Cornelio. Cuando oyeron esto, así dice, cuando oyeron esto. Cuando oyeron esto, ¿fueron qué? Recibieron el regalo del buen Padre, la manifestación del Espíritu. Dice, fueron bautizados en el nombre del Espíritu del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Manifestaciones del Espíritu Santo, donde lenguas e interpretación. Lo mismo como sucedió allí en Cornelio, ¿verdad? Dice que allí les oían. Si usted mira allí en Hechos 10, versículo 46, 10:46, dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Lenguas e interpretación de lenguas, glorificando a Dios. Uno hablando en lenguas y el otro interpretando y glorificando a Jesús, glorificando la obra que hizo Cruz en el Calvario. Una cosa maravillosa, hermano. Ahora, hay un denominador común en todas estas gentes. ¿Merecieron ese regalo? ¿Hicieron algo para recibirlo? ¿Tuvieron que pagar algo? ¿Se metieron en ayunos, en vigilias? Tuvieron que vivir vidas consagradas, ¿verdad? Ahí no, es que yo tengo que vivir una vida consagrada porque necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y yo no le digo que esté mal eso, pero tenga mucho cuidado de poner cargas en el pueblo que usted no puede llevar. No carga al pueblo. ¿Me escuchó? No seamos legalistas, tengamos mucho cuidado con el legalismo. No, usted tiene que hacer esto para merecer lo otro. ¿Quién dice? El Señor Jesús ya pagó el precio. Y lo único que mi papá está pidiendo de sus hijos es que usted tenga hambre y sed por las cosas del Espíritu. Y como dijo Cristo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero vuelvo al punto. Uno pide cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Una persona llena solo se sienta y está satisfecha. A mí me pueden presentar el mejor postre, pero si yo ya tengo mi vientre lleno, yo no lo como. Ni por gula, yo no lo como. Puede ser algo riquísimo, pero yo no lo como, ya estoy saciado. Entonces, amado mío, cuidado con estar lleno de otras cosas que no le provoque sed ni hambre espiritual. Procure embriagarse, ser lleno del Espíritu Santo, porque los días son malos y los que vienen son peores. Es necesario que su lámpara esté encendida, porque se acerca el día en que dice: viene el novio. Y tu lámpara debe tener aceite. Debe de haber manifestación del Espíritu Santo en tu vida. El tiempo se acerca, el tiempo se acorta por causa de los escogidos. No es hora de dormitar, hay que velar. Hay que velar. Así que, hermano mío, el regalo del buen Padre son las manifestaciones del Espíritu Santo, y usted no tiene que pagar absolutamente nada, ni ser el más perfecto de nuestra congregación para recibirlo.
simplemente tiene que tener hambre y sed. Y será saciado. Aleluya. Quiero que cantemos una alabanza, amado, en este momento. Tengo un margen de tiempo y tengo que obedecer. Te damos alabanza. Quiero que eleves su pensamiento a Cristo, en lo que hizo Cristo por usted, en el precio que pagó en esa cruz del Calvario, en la salvación que le ha dado. Pero juntamente con la salvación hay otras dádivas. ¿Cómo pues mi Señor no dará las otras cosas juntamente con la salvación? Las manifestaciones del Espíritu Santo están disponibles para usted y para mí. Sanidad divina, liberación, lenguaje del Espíritu, impartición de dones del Espíritu. Los portones celestiales ya están abiertos y el precio ya está pagado. Quiero que por favor visualice el precio que pagó el Señor Jehová, su papá, para darle ese regalo que le quiero otorgar en este momento. Puede ver ese regalo en sus manos. Puede ver ese regalo en sus manos de papá. Ese regalo es para ti. Ese regalo es para ti. Y dice el Señor: no me tienes que pagar nada. Tú eres mi hijo y eso me basta. Ya alguien ya pagó por ti, por este regalo. Ya Jesús pagó por ti el precio por este regalo. Solamente tienes que pedírmelo, pedírmelo, pedírmelo y se te dará. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.